Salmo capítulo 83. Voy a dar lectura, como siempre, luego orar. La palabra del Señor dice: Cántico, Salmo de Asaf. Oh Dios, no permanezcas en silencio. No calles, oh Dios, ni te quedes quieto, porque he aquí tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido. Hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Porque de corazón han conspirado a una, hacen pacto contra ti las tiendas de Edom y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, Filistea con los habitantes de Tiro. Asiria también se ha unido a ellos, se han convertido en ayuda para los hijos de Lod. Trátalos como Madiab, como a Sísara, como a Jabí en el torrente de Sison, que fueron destruidos en Endor, que quedaron como estiércol para la tierra. Pon a sus nobles como a Oreb y Seb, y a todos sus príncipes como a Seba y Salmuna, que dijeron: apoderémonos de los prados de Dios. Oh Dios mío, ponlos como polvo en remolino, como paja ante el viento, como fuego que consume el bosque y como llama que incendia las montañas. Así persíguelos con tu tempestad y aterrorízalos con tu torbellino. Cubre sus rostros de ignominia para que busquen tu nombre, oh Señor. Sean avergonzados y turbados para siempre, sean humillados y perezcan, para que sepa que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Oremos. Señor bendito, este es el momento que hemos esperado. Queremos escuchar tu voz, voz de gran poder, voz de autoridad, para el bien de nuestras almas. Eres tú quien nos pastorea, eres tú quien nos sustenta en lo espiritual. Nuestra alma, oh Señor, necesita en esta mañana de tu palabra. Y seas tú a través de este salmo instruyendo a tu iglesia, que tu Espíritu Santo traiga esa convicción, que circuncide en cada corazón, que quede grabado, oh Señor, lo que ella nos comunica. Háblanos, oh Dios. Usa al predicador. Conoces, oh Dios, su corazón, conoces su fragilidad. Solamente si tú permites que pueda hablar, oh Señor, que pueda hacerlo con temor, honrando tu palabra. Y que, Señor, como este salmo nos dice, para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo. Señor, la alabanza, la gloria, la fama es a tu nombre. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Continuando entonces en esta serie, quiero titular, hermanos, a esta lectura leída: Oración por los enemigos de la iglesia de Dios. Así se titula este salmo: Oración por los enemigos de la iglesia de Dios. Y quiero empezar con las palabras del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Pablo nos dice a la iglesia de Tesalonicenses: orad sin cesar. Y esta carta estaba dirigida a su iglesia. Entonces, y Pablo dice: orad sin cesar. Pero inmediatamente en ese capítulo también dice: no apaguéis el espíritu. Ahora, Pablo dice que los cristianos deben orar sin cesar, y también al mismo tiempo nos dice que no apaguéis el espíritu. Algo que hace el Espíritu Santo en los creyentes es instarles a orar. Pero aún así dice, cuando nosotros no sabemos cómo interceder, cómo orar, el Espíritu Santo hace o intercede por nosotros. Ahora, ¿por qué estoy citando el Nuevo Testamento? Porque este capítulo, incluso en sus Biblias sale un título, ¿no? Ahí se habla de la oración. Entonces, esta es una oración por los enemigos del pueblo de Dios. En la historia fue Israel, en la época o el tiempo de la era es la iglesia. No hablamos de un Israel literal, sino de la iglesia del nuevo pacto. Y cuando estamos en 1 Tesalonicenses, hay algo que también pueden observar. Y Pablo, pero no nos dice por qué debemos orar. Solamente dice: oren sin cesar, oren constantemente, oren en todo tiempo.
Con eso podríamos decir que podemos pedir y decir el cielo es el límite para nuestras peticiones. No hay tiempo, es constante, pero siempre en nuestro diario vivir va a haber oraciones por nuestra vida privada, por el trabajo, por la familia, por la salud, por la vida espiritual, por los asuntos de la iglesia. Pero casi no es tan frecuente, tan común orar por nuestros enemigos. Claro, nosotros primeramente tendríamos que ser afectados directamente, ¿verdad? Que alguien me tome como su enemigo o me vea como su enemigo. Si usted tiene amistades, probablemente no le dice yo soy tu enemigo. No, ellos se declaran su enemigo a partir de su testimonio, a partir de la declaración de que usted es un mensajero de Dios. Porque eso a ellos les hace ver su incredulidad, eso les hace ver que les falta algo que ustedes tienen. Y en ese momento muchos de ellos ya se declaran su enemigo. Y tal vez no los vemos tan a profundo, porque a veces cuando pensamos esto, pensamos que cuando leyes se establecen y una iglesia se cierra, o pensamos en Corea del Norte, en Asia, donde no hay, llamemos, una libertad de culto, ¿no? Ahí podemos ver, o cuando misioneros o pastores que son enviados por una iglesia local a predicar el evangelio, se les cierran las puertas o se les está encarcelando y decimos ellos son los enemigos de la iglesia. Puede haber un grado, hermanos, probablemente desde el menor grado en nuestra familia, en nuestra propia familia. Y Cristo dijo que entre su familia iba a haber enemigos, y los primeros serían sus padres, serían los hijos, y Él los pondría, dice, ¿no? Contra ellos. Entonces, eso es por causa del Señor, pero como nosotros pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo, entonces hay enemigos. Enemigos literales, que no desean que usted siga en la senda donde está. Ellos más bien quieren que participen con ellos. Y la lucha ha sido ahí. La lucha también, hermanos, es con el mundo. El mundo es nuestro enemigo. Satanás es nuestro enemigo. Y Pablo mismo dice también que su ser, su carne, era su propio enemigo. Por eso Pablo dice a veces, hago lo que no quiero hacer, porque los miembros internos de su ser combaten entre sí mismos, y de ahí que el Espíritu Santo nos inste. Y Pablo dice, no apaguéis el Espíritu, ¿no? Y con esto quiero decir, podemos orar por muchas cosas, pero una área donde las personas o los cristianos piadosos necesitan orar es el tema sobre los enemigos. Cristo mismo nos diría lo mismo, ¿no? Ora por ellos. En este capítulo algo a mí me llamó la atención, está en el versículo 16, que dice que busquen tu nombre, oh Señor. Cuando vamos a ver, cuando Dios va a humillar a los enemigos del pueblo de Dios, aún todavía hay gracia redentora, hay gracia soberana, porque el Señor los puede destruir, un abrir y cerrar de ojos a nuestros enemigos, a los enemigos de la iglesia, pero aún así Dios, hermano, hace que los hombres lo busquen cuando son humillados, cuando gobernantes son humillados, o simplemente aquellos que se están oponiendo a la iglesia de Dios. Aún en eso hay una naturaleza redentiva de Dios. Y vamos a ver en su momento, para cualquier creyente, como dije, que es guiado por Dios, un hombre que defienda la verdad, tendrá su parte con los enemigos. Porque no podemos decir, hermanos, todo está en paz, en el trabajo todo es excelente. No, muchos no desean cómo vives. En tu familia muchos no desean cómo eres. En la vecindad, no, ahí están los hermanitos, ahí están los cristianos. ¿Y cuánto desearían desaparecerlos de esa cuadra, de ese barrio? Y así ha sido, hermanos, la vida de los cristianos. Aún así, esto nos recuerda que este mundo no es nuestra ciudadanía, este mundo no es nuestro hogar. La Biblia dice que somos peregrinos, somos pasajeros. Entonces, en un lugar donde no nos pertenece, habremos de pasar por todo esto. Ahora, la mayoría de las veces, cuando un creyente está siendo entonces guiado por el Espíritu a orar por sus enemigos, vamos a ver también algo que, como dice el versículo 16, que los hombres busquen a Dios. Usted puede orar por ese corazón incrédulo. Oh Señor, haz tu obra, no nos pagues, ¿no? Porque nosotros a veces cuando alguien nos ofende, cuando el enemigo nos ataca, como que la reacción natural es ojo por ojo, diente por diente. Y a veces hasta lo deseamos, la muerte. Ojalá que le suceda, ¿no? Y Cristo nos diría, cualquiera
Cualquiera que piense, ¿no? Porque eso solamente le desee, ya lo mató en su corazón. Entonces, hay una parte que los cristianos van a ser instados por el Espíritu Santo a orar por sus enemigos. Y este salmo nos dice esto, que debemos orar por nuestros enemigos. Hay un momento que el apóstol Pablo, en 1 Corintios, cuando tenemos del capítulo 5 adelante, cuando un hombre retirado de la iglesia, incluso dice al tal apartar, ¿no?, de la iglesia, expulsarlo, porque había pecado en esa iglesia de Corinto. Y dice al tal entregarlo a Satanás. En otras palabras, yo creo que no era algo constantemente que el apóstol Pablo estaba orando, pero estaba pidiendo porque alguien que era enemigo de la iglesia se había infiltrado. Y el Espíritu Santo insta a los creyentes, hermanos, a que oran por sus enemigos. Pero al mismo tiempo, este salmo, no sé si ustedes han escuchado, en los salmos tenemos oraciones imprecatorias, que quiere decir que muchas veces vamos a pedir por nuestros enemigos. Señor, como dice el Nuevo Testamento, la venganza no es nuestra, sino pertenece a Dios. Pablo dice a Romanos, dejad a Dios, mía es la venganza. Ahora, probablemente no va a ser una oración pública, pero los salmos registran que esto, si hemos podido leer, dice en el versículo 4 en adelante, los enemigos dicen, destruyámoslos, como nación, como iglesia, que no haya memoria de ellos, porque han conspirado contra el pueblo del Señor. Versículo 3, hacen planes astutos, pero inmediatamente ahí van a mencionar los enemigos. Trátalos, dice el versículo 9, como Madián, como Asísera. En el tiempo de los jueces, Dios, hermanos, destruyó a los enemigos del pueblo de Israel. Y Asaf es consciente y conoce la historia al final que, hermanos, la venganza es de Dios. Pero a veces esto no sucede inmediatamente. Versículo 13, oh Dios mío, dice, ponlos como polvo remolino, como paja ante el viento. Soy poco de los que escuchan tal vez orar. Nosotros más vemos una naturaleza redentiva, que Dios pueda obrar en ellos. Pero oraremos para que Dios intervenga en sus pensamientos, para que hagan lo recto. Y esto, el Espíritu Santo va a hacer que el creyente pueda orar por ellos. Así que también ahora este es cuando dice Salmo de Asaf, este es el último de los salmos de Asaf. De todos hemos estado varios capítulos, pero la última vez que usted va a mencionar ahora Asaf. Aquí termina la serie de Asaf, por decir. Ahora, muchos comentaristas, muchos estudiosos no saben el trasfondo en que esto ocurrió, este salmo. Pero es el Espíritu Santo ha puesto para que nosotros veamos cómo hay una coalición de enemigos que el pueblo de Dios tiene. El Nuevo Testamento habla que la lucha, hermanos, es espiritual. Ya no estamos para tomar la espada. Incluso me hace recordar cuando uno de los discípulos, uno de los 11, tomó la espada y cortó, dice, la oreja de un soldado llamado Malco. Y Cristo le dice, guarda tu espada o guarda tu vaina. Y tuvo que restaurar la oreja del soldado. Entonces, en el Nuevo Testamento la lucha es espiritual. Y este salmo es un salmo de oración, para que veamos a nuestros enemigos. Versículo 6. Las tiendas, dice, de Edom y de los de ismaelitas, Moab y los agarenos. Bueno, como dije, hay una lista de los enemigos del pueblo de Dios. Lo que vamos a ver es que todos estos enemigos, literales en la historia, en el presente, hermanos, es recurrente. Es recurrente. La ley que se aprueba en una nación no es para la adoración pública, a veces. Y cada vez, hermanos, creamos o no, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, y había noticias de que, por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos, se abrieron las iglesias. Hubo ministros que fueron encarcelados porque estaban abriendo sus iglesias locales. En Estados Unidos hay una iglesia muy conocida del pastor John MacArthur. Yo soy el que menos habla, la primera vez que toda mi vida pronuncio su nombre. Él abrió su iglesia y manifestó que en su iglesia todos los que van, no había peligro de que se puedan ser contagiados. Y las transmisiones salían en vivo y no había gente que se contagiaba.
hubo amenazas de que cerrar la iglesia, multar, encarcelar al pastor. Pero antes de eso ya había pasado esto en Canadá con otras iglesias más pequeñas. Pero todo eso, hermanos, ¿de dónde viene? Es obra del enemigo. Claro, Satanás usa a los que están en eminencia, en autoridad, a través de la nación, a través de sus líderes, pero ahí puedes ver que el pueblo de Dios está rodeado de enemigos. Ahora, cuando el pueblo de Dios está rodeado de enemigos, no Edom, no los ismaelitas, aunque no podemos ver aquí nombres de los árabes, ¿no? Aquellos que se oponen a la cultura judía o a su religión, no necesariamente, ese es el trasfondo, hablando de países, pero si nosotros vemos el nuevo pacto, la iglesia tiene enemigos que están rodeados. Y esos enemigos buscan destruirlo. Pero la iglesia, hermanos, debe orar a Dios y pedir a Dios que los rescate y destruya a sus enemigos. Y cuando digo destruir a sus enemigos, estamos diciendo que la venganza es del Señor. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Y en su momento ha de obrar. Así que este salmo de Asaf no solamente es un salmo que debe citarse públicamente, sino que los judíos esto lo entonaban, lo cantaban. Es un salmo que debe enseñarse, es un salmo que debe cantarse y la gente debiera conocer cada vez que se reúnan. Y Asaf ha hecho esto. El pueblo de Dios debe comprender primeramente, entonces, que tiene enemigos. Y debe orar a Dios por ellos, para que Dios intervenga. A esto se llama, como dije, salmos imprecatorios. Salmos imprecatorios. El versículo 16, vuelvo ahí, es para que busquen también el nombre del Señor. La humillación. Cuando Dios humilla a un hombre, hermanos, ahí puedo ver el corazón de Dios. Todavía, como dice, la misericordia o la longanimidad de Dios. Sé que hay una paciencia de Dios tras el hombre pecador, porque la Biblia también nos muestra que Dios no se complace en la destrucción de los hombres. Pero hermanos, esa ira que se apacigua es temporal, porque si ese hombre que es humillado y no busca su nombre, entonces es el fin. Es su fin en este mundo. Si ustedes recuerdan los grandes conquistadores que ha tenido la historia humana, su gloria ha sido temporal. Un Alejandro Magno que no pasó ni los 35 años y conquistó reinos, imperios, naciones, hizo caminos, no pasó muchos años y murió. Y así ha sido de muchos hombres. Pero había creyentes orando. Había hombres en cada época que han orado. Como he dicho aquí, tú y yo, hermanos, voy a decir lo siguiente. Primero, no sabemos quiénes son nuestros enemigos, literalmente. Porque también dentro de la iglesia puede pasar esto. Pero lo que voy a decir de manera general, nosotros no estamos en la posición de saber quiénes son nuestros enemigos. Menos estamos en la posición de destruirlos. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Y de ahí solamente que podemos orar, porque para que Dios haga eso, y podemos ir a Dios. Por un momento, aquí, pasemos de Asaf a Jesús. Si los cristianos nos dicen que debemos orar sin cesar, si los cristianos podemos orar en espíritu, y Cristo, hermanos, cuando vemos en el Salmo 22, Jesús oró, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabes cuál fue la respuesta del Padre? No hubo respuesta. Asaf dice, nosotros podemos orar. Cristo oró y no fue oído. Yo diría, no decir que fue bueno, porque si es que Dios le ha respondido, Dios le ha destruido a sus enemigos en ese momento. Pero como no fue respondido a la oración de Cristo, fue para que nosotros, que cuando oráramos por nuestros enemigos, entonces podamos ser oídos. Y ahí la naturaleza, una vez más, el corazón de Dios, por eso de Asaf a Jesús, ¿cuál fue la respuesta? No hubo respuesta. Y que este salmo también, hermanos, podemos verlo de manera profética, que en el futuro un poco nos revela lo que Apocalipsis vamos a ver, o en los tiempos finales, porque ahí uno puede leer cómo se abren los sellos, cómo se desata la ira de Dios. Pero aún así dice, muchos no se van a arrepentir porque no están escritos en el libro de la vida.
Pero Dios, hermanos, está haciendo eso. Cuando Jesús no fue oído, eso fue bueno para el centurión. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Un Pablo puede creer. Hombres y mujeres como nosotros pueden arrepentirse. Entonces, hermanos, que Jesús no haya sido respondido fue para nuestro bienestar. Cuando el cielo se eclipsaba, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue también bueno para nosotros, porque si no seríamos respondidos. Ahora sí que hubo un silencio, pero fue para que nosotros no fuéramos abandonados. Y de ahí, ¿no?, que se cumple la naturaleza redentiva de Dios. El Salmo 83, entonces, es un salmo de oración para que Dios juzgue a sus enemigos que buscan destruir a su iglesia. Y quiero llevarlos por 3 encabezados y quiero empezar con mi primer punto en esta mañana. Versículos 1 al 8. El objeto de las oraciones imprecatorias. Preguntes, estos versículos iniciales, Asaf le pide a Dios que no se quede callado a Dios frente a sus enemigos. Estos son los enemigos del pueblo de Dios. En los versículos 1 al 8, entonces vamos a ver el objeto de las oraciones imprecatorias. Ahora, quizás, hermano, en tu vida actual, en un momento va a llegar esto, que vas a tener que pedir a Dios protección, vas a tener que pedir a Dios seguridad, porque en realidad eso es lo que nosotros buscamos cuando los enemigos nos atacan. Versículo 3 nos dice, y juntos conspiran contra tus protegidos. ¿Quiénes son sus protegidos? La iglesia, el remanente, aquel que Dios ve como la niña de sus ojos, lo más preciado. Ellos son sus protegidos. Necesitamos recordarnos muchas veces, y Asaf está diciendo aquí, oh Dios, no permanezcas en silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto. Usted puede ver ahí, Dios nos protege, pero tenemos que pedirle. Este es un salmo donde podemos pedir ayuda una y otra vez. No solamente cuando hay tiempo de emergencia, no solamente cuando literalmente esté atravesando. Tenemos que orar constantemente. Muchas veces yo puedo decir honestamente, no oro por mis enemigos. A veces cuando aparecen los enemigos, Señor, no ten misericordia, apégate de ese hombre. Pero ¿qué pasaría si los enemigos se incrementan? ¿Qué pasaría si de tu propio hogar eres expulsado, retirado, simplemente echado fuera de tu casa por tu fe? Va a incrementarse tu oración. Porque en realidad la Biblia dice que todos los hombres son enemigos de Dios. El hombre no lo ve así. Pero Jesucristo dice que Él hizo la paz, justo es lo que cantamos. Incluso Romanos 5:8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Asaf aquí, como dije, está siendo guiado por el Espíritu Santo a que oremos de esa manera. ¿Cuál es el corazón de Asaf? Pero nos está instando a que clamemos a Dios. Va a haber tormenta, entonces oremos por medio de la tormenta. Pero Dios va a usar esa tormenta, como vamos a ver más adelante las descripciones, cuando Asaf le pide que destruya a sus enemigos. Entonces el versículo 1 es muy importante. Vamos a leer, dice, oh Dios, no permanezcas. Y aquí, como decir, no es que, hermanos, Dios no ve, no es que Dios no escucha, no es que Dios no tiene puestos sus ojos sobre su iglesia, pero a veces hay momentos que vamos a orar y Dios sabe en qué momento responder. Sabe en qué momento Dios va a intervenir, pero aún así nosotros estamos llamados a orar. Y la iglesia eso debe conocerlo. Y una de las cosas aquí que vemos realmente, Dios puede optar a veces guardar silencio. Porque a veces queremos que la mano de Dios sea inmediata. Voy a mencionar 3 cosas. Dios puede estar tratando de hacer que su pueblo se enfrente al pecado, porque puede ser que por el pecado de la iglesia o por el pecado personalmente esté pasando, que no hay una respuesta a la oración de los enemigos. El Antiguo Testamento es una historia constante.
con el pueblo de Israel. Que muchas veces, por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 36, hay un rey que le pide a Jeremías: ora por nosotros, porque iba a venir el imperio babilónico a ser llevado, pero ora por nosotros. Pero ellos no querían arrepentirse. Y hoy Dios llamaba al pueblo para que Judá se arrepintiera, para que Israel se arrepintiera. Y una de las razones por las cuales Dios no responde a una súplica para que Dios obre en la vida de los enemigos, como dije, puede ser que haya pecado en el pueblo. Otra razón, Dios puede estar probablemente probando la fe de su pueblo. Otra razón, tercero, Dios puede estar reuniendo a más enemigos para una mayor destrucción, que también puede ser. Tenemos esas tres opciones, y de ahí versículo 2 hasta versículo 4 Asaf nos va a dar las razones por lo cual oraría para la destrucción de sus enemigos, porque he aquí, dice, tus enemigos rugen. Nuestros enemigos son los enemigos de Dios. Asaf aquí va a empezar a describir que esos enemigos, porque en el versículo 2 están rugiendo, están alborotando. ¿Y por qué razón? Porque el pueblo de Dios, o los creyentes que permanecen fieles, harán mucho alboroto, mucho ruido. Hemos estado en otros salmos, yo recuerdo muchas veces con salmos similares. El Salmo 9, por ejemplo, es un recordatorio cómo Dios obra con justicia. No es que Dios, como dicen, no le da a cada uno lo que se merece. Cuando hablamos de la justicia, hablamos de que Dios ahí obra con justicia en su juicio. Versículo 2, la primera parte dice: estos enemigos rugen o alborotan. Estos enemigos, Asaf dice, se exaltan a sí mismos, y los que te aborrecen se han enaltecido. Estos enemigos son, llamemos, hombres arrogantes, hombres orgullosos, que odian al creyente, odian al fiel, odian a las personas entregadas a entender la palabra de Dios. Ellos son los que se ensalzan y se jactan. Para aquí la palabra hacen alboroto o se han enaltecido. Esto habla, hermanos, del corazón también que guió un día a que Lucifer cayera. Están siguiendo el mismo ejemplo de su líder, que fue destituido un día del cielo mismo, del paraíso mismo. Y lo que va a hacer, se han enaltecido. Y eso fue lo que Satanás hizo. Y Dios solamente lo pensaron, y Dios lo echó. Y cuando oramos por nuestros enemigos, es lo que Dios va a hacer. Ahora, estas amenazas que puede haber contra la iglesia o contra el pueblo de Dios, es una conspiración, esa unión. Vamos a ver los siglos 3 que hacen planes astutos, pero hay una promesa de Dios para los creyentes. En medio de esa petición, vamos a ir a Isaías capítulo 54. Versículo 15, versículo 17. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el versículo siguiente, versículo 3, ¿qué puede hacer el pueblo de Dios contra aquellos que son enemigos del pueblo de Dios, que son astutos, que conspiran? ¿Qué puede hacer el creyente? Isaías capítulo 54, versículo 15, versículo 17. Voy a dar lectura. Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque por causa de ti, caerá. Versículo 17, un versículo muy conocido, muy citado por usted. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Oh, hermanos, cuando Dios, como dice el versículo 3, a mí me gusta, contra tu protegido. Esto es lo que el creyente debe hacer en ese momento. Ningún arma forjada prosperará contra ti, declara el Señor. Condenarás la lengua que se alce contra ti en juicio. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nadie. Declara el Señor. Pero si la voluntad de Dios que tu vida ese día pase como mártir, vas a pasarlo. Si ese día te toca estar en una celda, vas a pasarlo. Como dije, hermanos, es un misterio la voluntad de Dios. Porque un Pablo tiene que pasar por todo.
Y porque un santo en esta época a veces no tiene que sufrir o padecer lo que los santos del pasado han sufrido, en coliseos romanos, en persecuciones, y hoy día lo es en Europa, o yo diría más allá en Asia. Pero Dios, hermanos, dice aquí, versículo 3, que somos sus protegidos, sus tesoros. Y el Señor ha dado su promesa. Cuando estamos en la mira de los enemigos, nosotros podemos orar, podemos pedir. Ahora, ¿qué más vemos? Versículo 3, versículo 5, que estos enemigos que están uniendo, están ideando planes secretos. No sabemos porque son secretos, no estamos en medio de ellos. Versículo 5, porque de corazón, dice, han conspirado a una. Hacen pacto contra ti, hacen alianza. No solamente es un enemigo, son muchos. Es la realidad. Pensamos que cuando venimos a ver los cielos, que somos los intocables y nada nos va a pasar. No. De ese día el mundo nos declara la guerra. Eso es verdad. El pueblo de Dios en sí mismo, ¿qué hace frente a esto? Orar, como sabéis. Pero no tenemos ninguna posibilidad en nuestras manos para poder actuar como dije. En el siglo 3 Dios ve a su pueblo fiel como protegidos. Y Dios, hermanos, puede intervenir en cualquier momento. Pero también al mismo tiempo los tienes asegurados, por decir. Versículo 4, los enemigos destruirán al pueblo de Dios. Han dicho, venid y destruyámonos. El enemigo busca la destrucción. Cristo cita en Juan 10 que el enemigo vino, dice, no solamente a hurtar, sino a matar y a destruir. Hay que ser la realidad, hermanos. Este territorio no nos pertenece. Este mundo, incluso dice el apóstol Juan, pertenece a Satanás. Y de ahí que al comienzo dije, somos peregrinos. No nos sintamos bien, no nos sintamos aliados con los enemigos, porque, hermanos, ser parte del enemigo al final es que ese hombre, esa mujer se ha destruido. No hay, al final vamos a hacer una aplicación. Versículo 4, el enemigo busca destruir al pueblo de Dios. Están dispuestos. ¿Para qué? Dice, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Esto fue en la historia. Y nosotros tenemos que tener muy presente, contextualizado. Los enemigos del pueblo de Dios van a estar siempre dispuestos a destruir. Fue Charles Spurgeon que dijo que ese es el objetivo de los enemigos. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Hay muchos planes, pero Dios interviene y simplemente los desaparece. Muchas veces, por la oración de un santo. Pueden maquinar muchos planes. Por eso a veces hay oraciones cuando muchas iglesias se unen a orar y de repente cambian las leyes, o a veces en contra, ¿no?, de lo que se había propuesto. Eso es por la oración. El enemigo quiere destruir, pero Dios, hermanos, nos los preserva. Asaf aquí va a empezar a identificar a los enemigos, versículos 6 al 8. Asaf no está orando de manera genérica, vamos a decir, por los enemigos. Él sabe específicamente quiénes son. Versículo 6 en adelante nos va. Así que entonces eran personas reales, vivían en lugares reales, tenían nombres reales. Edom, los ismaelitas, Moab, los agarenos, Gepal, Amón, Amalek, los de Tiro, de Filistea, de Asiria. Y estos se han convertido en ayuda para los hijos de Lot. El pueblo de Israel tuvo enemigos. Querían borrar del faz de la tierra, pero no podían. Y Asaf aquí hace una descripción. ¿Quiénes son? Vamos a empezar a describir, como dije un momento atrás, hay una unión, una alianza o coalición de naciones árabes que buscan la destrucción, que buscaron la destrucción en ese momento para exterminar una nación como Israel. Ahora, Israel en su momento era el pueblo escogido de Dios.
No porque eran numerosos, dice el Antiguo Testamento. Siempre Dios puso su amor en ellos. Tomó a Abraham, un hombre de Ur de los Caldeos, un pagano que sacrificaba a los ídolos. Dice: Abraham, sal de tu parentela y yo haré de ti una gran nación. Pero había una promesa. ¿Quiénes serían los verdaderos hijos de Abraham? No aquellos de esa simiente de Abraham, sino de aquellos que por fe, hoy día estamos en esa época, somos descendientes o hijos de Abraham por fe, porque tú y yo no pertenecemos a la simiente literal hablando, no somos judíos de sangre y no hay manera de decir. Entonces, esa coalición de enemigos, hermanos, está en el mundo. Como dije, puede empezar desde tu familia, de tu país, por naciones. Versículo 8, ahora dice Asaf: estos son los enemigos, conoces que busca la destrucción de los piadosos. Entonces dice ahora: detente, Selah, medita. ¿Tenemos enemigos? Sí, tenemos. Y cuando oramos para que Dios intervenga a favor de nosotros, lo que estos siempre van a querer hacer es destruir. Pero el pueblo de Dios tiene un arma que es la oración. Satanás va a usar personas. Como aquí hay nombres. Nuestros enemigos son reales. Van a hablar con arrogancia, como hemos visto en los versículos. Se exaltan a sí mismos. Y en ese momento nosotros tenemos derecho de orar a Dios. Versículos 9 al 15. Ahora vamos a ver el contenido de las oraciones imprecatorias. Primero hemos visto el objeto. Ahora vamos a ver el contenido de las oraciones imprecatorias. ¿Y cuál es el contenido de esta oración en el Salmo 83? Primeramente, Asaf pide a Dios que obre, ¿no?, con cosas negativas específicas a favor del pueblo de Dios, porque hay enemigos. Y cuando el pueblo se empieza a orar, es que Dios va a empezar a actuar. Y aquí vamos a tener un recordatorio de las imágenes vivas donde Dios tuvo victoria en tiempo de los jueces. Asaf le pide a Dios que haga a sus enemigos como estiércol para la tierra, versículos 9 al 12. Ahí usted puede ver qué es lo que Asaf está pidiendo, cuál es el contenido de su oración. Trátalos, dice, como Madián, como Sísara, como Jabín en el torrente Sison. La lectura sigue que fueron destruidos en Endor, que quedaron como estiércol para la tierra. Esto habla del lugar donde murieron y cómo ese lugar se convirtió en esto. Asaf está diciendo que se han tratado de esa manera. Ahora, para que Asaf ore así, Asaf conocía también el tiempo de los jueces. Y tú y yo, hermanos, tenemos que recordarnos estas historias. Siempre ve a un Dios victorioso. Y es el Dios de las Escrituras que pedimos para que intervenga. Hablando en la historia, y ha hecho una descripción de los madianitas. En el libro de los jueces, esto está en el capítulo 7. Ahí superaron en número a Gedeón. Y Gedeón fue usado por Dios como juez para destruir. Sísara y Jabín eran líderes cananeos que al final fueron asesinados y decapitados. Esto está en el capítulo 7. Seba y Salmón eran dos reyes madianitas que intentaron huir, escapar, pero luego fueron capturados y castigados. Esto está en el capítulo 8 de Jueces. Pero Asaf simplemente aquí recuerda la palabra de Dios y pide a Dios que lo que ha pasado en el pasado con el pueblo de Israel lo haga con ellos, que los destruya, que los limpie. Y al final dice, no, que los convierta en estiércol. Y esto es interesante, porque el estiércol es algo repulsivo. Y Asaf quiere que Dios haga esto con sus enemigos. Versículo 13 al 14 se le pide a Dios que los haga volar y que sean, como dice, quemados. Puede decir: oh Dios mío, ponlos como polvo remolinos. Depende de la versión que usted tenga, como lo lea, pero dice: y como llama que incendia las montañas, que los queme. A veces podemos ver cómo la naturaleza arde, o como volcanes en su erupción. A veces uno puede decir es la parte de la naturaleza, hermanos, pero Dios a veces habla en su ira, no solamente por una pandemia, vamos a decir, sino también a través de los vientos, los torbellinos. Y aquí ese es el lenguaje o la imagen que nos muestra de incendio. Versículo 15: persíguelos con tu tempestad y aterrorízalos con tu torbellino.
Porque sabes, cuando hay relámpagos, hay truenos, esa es la voz de Dios. Y Asaf está pidiendo aquí, recordando esto, que Dios haga de inmediato, que los destruya, que los disperse. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos al Dios, hermanos, que controla su naturaleza. Y puede decir, basta. Y se acabó. Dios puede hacer esto literalmente. Versículo 15. Asaf le pide a Dios que aterrorice a los enemigos. Por eso dije, son oraciones imprecatorias. Así persíguelos con tu tempestad y aterrorízalos. Porque están atacando al pueblo de Dios. Asaf está pidiendo aquí que haga esto, que los aterrorice. Y vamos a decir aquí, como si Asaf estuviera pidiendo que Dios use su poder cosmológico para aterrorizar a sus enemigos. Las tormentas. Pero Dios tiene control, hermanos, de las tormentas, los vientos. Eso tú y yo lo tenemos que saber. Pero Dios puede enviar esto contra sus enemigos, para asustarlos. No necesariamente va a aparecer cada vez muchos ángeles a nuestro lado para destruir. Hay una historia esto, ¿no? Con uno de los profetas del Antiguo Testamento. Elías y el otro su ayudante, háganme recordar. ¿Perdón, hermano? Eliseo, en la historia. Bueno, ahí no fue la manifestación, ¿no?, de un Dios que va a mostrar fuego, ¿no? Simplemente le hizo mostrar a su sirviente que había millares a su lado. Dios abrió los ojos y simplemente todos dicen que en ese momento se retiraron. Pero Asaf le está pidiendo aquí esto. Versículo 16, ahora que deshonra a los enemigos de Dios. Cubre sus rostros de ignominia, para que busquen tu nombre, oh Señor. Esto puede ser lo único que hará que una persona, hermanos, busque la palabra. Y este versículo 16 tal vez enfatizo mucho, porque no solamente, como muchos dirían, tu Dios del Antiguo Testamento es un Dios destructivo, es un Dios de ira. ¿Cómo es que se va a complacer en la destrucción? Pero si te das cuenta, el mismo versículo habla de que los hombres, tras su humillación, lo que Dios puede hacer es que ellos busquen a Dios. Es un corazón de un Dios, hermanos, que busca la redención de sus almas. Pero hay un límite para el pecado, para el mal. Pero cuando la maldad ha superado, y no hay pecador que se arrepienta, porque también puede ser un corazón como el de Judas, ¿no?, que haya remordimiento, pero va a insistir en seguir entregando a los creyentes. O un Pablo que está tras la persecución de los creyentes, pero si persigue hay un límite. Te encuentras con Cristo para salvación, y Pablo fue encontrado por Cristo ahí y fue derribado. ¿Se da cuenta cómo Dios puede obrar? Alguien que era enemigo de la iglesia, Pablo es tumbado, encontró al Señor, fue humillado. Pero también puede ser límite, porque el texto va siendo decir que sean avergonzados, turbados para siempre, sean humillados y perezcan. Y eso es el fin. Eso es el fin. Asaf le pide a Dios que avergüence y humille a su enemigo, versículo 17. Y dice para siempre. Por último, versículo 18, estamos finalizando el propósito de las oraciones imprecatorias. ¿Cuál es el propósito de esta oración en el Salmo 83? Y Asaf aquí pide a Dios que haga que sus enemigos lo conozcan, o sea, que conozcan a Dios. ¿Por qué Dios tuvo que esperar 400 años para librar al pueblo de Israel? ¿Porque lo hubiera hecho el primer año? Sí, lo hubiera hecho de Dios. Pero cuando el pueblo de Israel se multiplicó, cuando Egipto era la nación poderosa del mundo, fue para que a través de Faraón Dios revelara su nombre. Mientras, como un momento atrás dije, mientras los enemigos se multipliquen, Dios va a ser más glorioso. Sí, va a ser más glorioso. Pero también un enemigo que no podemos conocer es silencio un momento, Dios es glorioso, Dios no va a cambiar. Pero Asaf aquí, el último que pide es que el enemigo que es humillado, o el propósito de esta oración es que los enemigos reconozcan quién es Dios. Vamos a leer lo que dice, para que sepan
para que conozca que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Amén. Que solo el Señor, para que sepan. Para con esto no estamos diciendo, como hemos dicho anterior, que nuestro Dios es un Dios de toda ira, no. Es un Dios de amor. Ya sabe Dios que haga esto por sus enemigos, que aquellos que rechazan su palabra, aquellos que rechazan su nombre, tienen que saber que son enemigos de Dios. Se convierten en enemigos literales de su iglesia, sí, pero al mismo tiempo son enemigos de Dios mismo. Pero Asaf termina diciendo aquí que ellos tienen que saber que Dios es altísimo sobre toda la tierra. Y si es que tienen una parte en esta tierra es porque Dios les ha concedido. Nada más. Ahora, el problema con los enemigos de Dios es que no saben esto, que Asaf está pidiendo. Pero al final Asaf dice que tienen que saber quién es Dios. Por último, Apocalipsis nos muestra que esto está por cumplirse completamente. Mucho tiempo, poco tiempo, hermano, no lo sé. Pero estamos en los tiempos finales. Los enemigos de Dios se han multiplicado y va a pasar cosas cosmológicas que vamos a ver. En cada lugar ha habido partes del juicio de Dios. Pero decir que una parte se ha cumplido literalmente del Apocalipsis tal vez te llevaría al error. Pero tienes que ver que ya se está cumpliendo. Mucha gente se aterroriza por los juicios de Dios. El ateo, el gnóstico diría, es parte de la naturaleza. Pero es Dios usando la naturaleza para espantarlos, para que se vuelvan. Conclusión, hermano, cuando la guerra que hacen los enemigos contra nosotros, si es grande, podemos descansar en este Salmo 83. Recordar como Asaf los tiempos de victoria que dio el pueblo de Dios. Los enemigos, de aquí muchos son literales. Y es hora que la iglesia vuelva a cantar, vuelva a orar este Salmo. El Nuevo Testamento nos dice: aquel que nos salva, o aquel que nos salvó, también es poderoso para guardarnos. Hoy día noche vamos a finalizar con ese hermoso versículo de Judas, versículo 24-25. Y Pablo también nos recuerda en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Hermanos, fuimos alcanzados por Cristo Jesús. Fuimos tomados, fuimos asiados por Él. Nada, hermano, nos puede separar del amor de Dios que es Cristo Jesús. Nada. Los enemigos lo máximo que pueden hacer es tomar tu cuerpo, pero nada más. Cristo te tiene sujetado, atado, llamemos, pero nada te puede separar, ni el diablo, ni siquiera tú mismo te puedes desligar. Pablo por eso dice: fuimos alcanzados por Cristo. Eso significa no nos soltará. Cristo dijo que sus ovejas no van a perderse. No van a perderse. Pregunta: ¿protege Dios a sus hijos? Vamos a decir triplemente que sí. Dios el Padre cuida, Dios el Hijo ya dio su vida, Dios el Espíritu Santo los sigue guiando, los sigue perseverando. Romanos capítulo 8. Recuerdo cuando terminamos este libro en la serie, cómo nos pudimos deleitar. Creo que podamos recordarnos. Desde el versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, y si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Romanos 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, estamos tomados por Cristo. Dice: nada nos podrá separar del amor de Cristo, que es, hermanos, para siempre. Una palabra para aquellos ahora que están
de parte del enemigo. Con esto quiero decir a nuestros amigos que todavía se oponen, porque en realidad tenemos amistades, estamos con medio de ellos, pero no tenemos una palabra para ellos, y de ellos deben saber que si no recibes la invitación, que si no procedes al llamado de Dios, tienes tu parte con los enemigos. Tienes que saberlo. Estás con Dios, porque el hecho de ponerte al pueblo de Dios te hace enemigo de Dios. Pero no puedes estar todo el tiempo con enemigo de Dios, porque a través de este salmo el fin es tu destrucción, es tu pecado que te condena, porque la paga del pecado es la muerte. Pero esta mañana el Salmo 83 es redentivo. A tu oposición, Dios te llama por medio de su Hijo a que busques su nombre. Él es redentor. Entonces podemos orar. Padre, te agradecemos por lo que tu Hijo logró en la cruz, por las manos perforadas que fueron clavados con amor, pero esas manos perforadas tomaron nuestras manos. Nos dice: no te soltaré, sino que te guiaré, te pastorearé, te cuidaré toda mi vida. Y confiamos en que tú no nos soltarás, no nos vas a soltar, sino que nos mantendrás hasta el fin. Oh Señor, sé con tu iglesia, y sé que en medio de nosotros hay enemigos en este departamento, en este país. Pero queremos una oración específica, oh Dios, por aquellos que, por causa del Evangelio, aquellos que están llevando tu palabra, en este momento están siendo perseguidos. Guarda a sus familias, sosténlos hasta el final. ¿Cómo podemos participar con ellos? Es nuestra súplica por ellos. Sus nombres, Señor, son grandes, están escritos en el libro de la vida, pero nada los puede separar de tu amor. Te rogamos, Señor, si uno de nosotros va a pasar por esos caminos, esté preparado, no debe sorprenderse, que estas cosas pueden pasar. Pero, Señor, aquellos que dan su vida son valiosos a tus ojos, hermosos, pero protégelos, Señor. Gracias te damos. Oramos por ellos, oramos por esta iglesia, que tú eres un Dios que retribuye justamente a cada uno dando su parte, como también, Señor, tu amor supera, tu amor perdona al pecador más grande. Amor sublime, gracias soberano. En Jesucristo pedimos esto para que su nombre sea glorioso, para que su fama se extienda en todas las naciones. Una vez más, en Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios bendiga su palabra.